Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bien, pues Homnom nos trae a Hiromi y la canción Kung Fu World Champions. Toma ya. A ver, vamos a explicar. Hiromi, que es una pianista que ya la habíamos visto antes. Y bueno, recordemos, es pianista, compositora japonesa, es del 79, graduada en Berkeley, ni más ni menos, conocida por su virtuosismo técnico y su presencia escénica. Bueno, pues aquí nos trae pues esta canción con ese título tan particular y bueno, es del disco Brain de 2014 y bueno, esto es una especie de tributo enérgico a Bruce Lee y a Jackie Chan. Así que bueno, está inspirada en las artes marciales y bueno, busca canalizar esa energía a través de la música. Así que bueno, vamos a verlo y a ver qué tal y luego vamos comentando y analizando. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.
vamos a hacer una pausa porque que si no, no sé dónde pararlo. Ahora le damos para atrás y retomamos. est- Bueno, viéndote la cara, estás flipando un poquito, ¿verdad? Vamos a Eh, ver. Lo primero que tengo que decir que esta muchacha o ha metido los dedos en un enchufe o se acaba de levantar hace poco. o está un poco en plan vintage de los 80. También puede ser. Eh, Esos pelos. Sí, sí, sí. Segunda cosa, ¿tiene poseídas las manos como en Evil Dead? Porque este Impresionante. último trozo, vamos, es que te quedas sin palabras. No, no, es increíble. Además, es un efecto de teclado muy particular, ¿verdad? Sí, Y bueno, yo no me sé, recuerda mucho a los efectos de los videojuegos. sí, 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 y no sé qué me ha impresionado más o llamado la atención, si el sonido del teclado ese tan particular o el jersey del bajista, También me estaba porque dando un calor. tiene que ser, Tener en cuenta que aquí en España ahora mismo, aquí en Madrid estamos a 35 grados. En Jerez andarán por ahí también, sí, si no alguno más. aquí además el problema es ese calor junto con la humedad, Claro, claro. así que estamos Y sudando, claro, el bajista que va con un jersey de pelito ahí para no pasar frío, sí, además con un gorrito, sí. pues me está dando los calores de la muerte. Sí, 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 sí. Nada, el bajista es impresionante también. Bueno, los nombres, creo que son, bajo y batería son Tony Gray y Martin Valiora. Y bueno, hay que decir que el bajo creo que es un Fodera, son de las mejores marcas del mundo y valen un riñón cada bajo de esos. Em, andan, esos bajos andan fácil. Digo, y digo por lo bajo, de 6.000 euros en adelante, ¿vale? ¿Qué Calderilla, es eso? ¿Qué es eso comparado con la inmensidad del mar? ¿verdad? Qué capullo. Bueno, a ver, empieza con un groove funky, la canción, así en la batería y el bajo, Sí, teniendo así esa parte rítmica. Y bueno, ella va poco a poco haciendo cambios dinámicos en el tempo, en el compás. Y claro, si te fijas, el público está así manteniendo la atención y el público está como nosotros, aquí boquiabiertos. claro, claro, entonces esto es un combate interno entre la razón y la emoción, ¿no? Que te puede suscitar todo lo que están tocando. Obviamente, ante un intro, un desarrollo, llegará el momento ahí climático. Ha habido un momento en el que, lógicamente, ella ha dejado espacio para que haga su solo el bajista, ¿vale? Sí, Lo que está claro es que aquí nuestra amiga Hiromi tiene una técnica impresionante, mucha velocidad, todo es muy potente, los acordes, los arpegios, todo lo que va haciendo. Y claro, me mola eso de cómo fusiona, digamos, la música clásica con el rock, con el funky, ¿vale? Ujú. Los saltos del bajo me parecen muy interesantes, entre agresivos y bueno, ahí va escalando, ¿no? Creo que es un bajo de 5 cuerdas, lo que, tal y como ha hecho el solo, no sé si es que la quinta cuerda, es que los bajos de 5 cuerdas hay gente que, por ejemplo, mi quinta cuerda es una grave más, más grave. pero hay otros que en vez de poner esa más grave, ponen una más pero aguda. ¿Vale? Ya. Sobre todo si son gente que suele hacer muchos solos con el bajo y tal. Y creo que este es el caso. Creo que él lo que ha hecho es añadir una más aguda. Y bueno, pues es una interpretación que te deja con la boca abierta.
Es que no sabe. Los que están ahí en primera fila, yo creo que no saben a cuál de los tres mirar. Yo creo que van mirando según van tocando, porque al final, bueno, el batería de momento no ha hecho ningún solo ni nada, pero vamos, seguramente que ahora cuando paremos de hablar, como lo hemos dicho, lo haga. Tenlo por seguro, es decir, en cuanto decimos algo de eso, empieza a pasar. Claro, claro, lo hará. Y Sí, claro, sí. es que me los imagino aquí mirando así, embobados ahí a cualquiera de los tres, porque es alucinante. Claro, claro, pero vamos, aquí lo que está claro que Hiromi es el arquitecto musical Sí, del sí, sí, sí. disco, ella es el motor Además, como va técnico. cambiando del piano al teclado ese videojueguil, Sí, que dice, la llama Kung Fu, pero vamos. sí, bueno, Kung Fu realmente el que hace Kung Fu como tal, sí, en verdad, digamos que los dos artistas marciales se han criado en el Kung Fu, aunque luego Bruce Lee desarrolló su propio Su método técnica, sí. llamado el Jeet Kune Do. Eh, Jet, Jet o Jet, el Jet Kundo, creo sí, que es. la traducción sería el camino del puño interceptor. Eh, y Jackie Chan, pues él empezó con el tema más, más de teatro chino que derivó en aprender acrobacias y En el demás. Kung Fu, sí. Y eso le llevó a... De hecho, Jackie Chan participó como doble en una de las películas de Bruce Lee, que de hecho una vez, tú sabes que Jackie Chan no usa dobles para hacer sus Sí, sí, actuaciones. lo sé, lo sé. Y ya Más de desde, una peli se ha partido una pierna y han tenido que claro, parar el rodaje, sí. pues en la película esta de Bruce Lee se pegó un talegazo curioso Jackie Chan y fue Bruce Lee primero a darle la enhorabuena, ¿vale? Por haberse atrevido a hacerlo y después Hacerlo, sí, a claro. preocuparse por a ver cómo estaba, porque se había pegado un castañazo bueno. Bueno, pues venga, pues continuamos y luego ya hablamos un poquito más en particular de cada uno de ellos, ¿vale? Venga. Ujú.
he visto sufriendo al batería, ¿eh? el batería estaba, además, Estaba mirándola como diciendo, para ya. y ponía la cara hacia atrás como diciendo, Además miraba al bajista como diciendo, pero ¿tú ves esto normal? Porque sí. el bajista estaba ahí con los dedos, pero dice, bueno, no los mueve. Pero el otro estaba ahí todo con los brazos ya que la miraba como diciendo, estate quietecita. Bueno, vamos a hablar de ellos porque todos son impresionantes, ¿vale? A ver, Martin Valijora, batería, es eslovaco, formado también en Berkeley, así que ojito con él. Es decir, que todo el que sale de Berkeley ya de por sí es medio un genio. Aporta, pues eso, su batería es muy de jazz fusión, aunque le da mucha energía tipo rock. Y claro, aquí hace, por un lado, de contrapeso y complemento del piano, ¿no? Porque, claro, Sí, sí, además ha habido un momento que estaba sí, a la misma velocidad que ella, que al principio sí, lo aguantaba muy bien, pero ya llega un momento que ha empezado a torcer así la cara como diciendo, para. sí, sí. A ver, Estaba poniendo cara de susto ya, como diciendo, madre mía, que al final pierdo alguna nota aquí. claro, porque ¿qué pasa? Ha hecho muy bien los grooves enérgicos con los platos y el ride. eh, Es que hay de todo, hay acentos irregulares, tensión polirrítmica con el piano, muchos cambios. El golpeo de él es muy preciso. La verdad es que si lo que querían reflejar era la tensión y la lucha entre ahí los dos, el batería hacía su parte. Em, Golpes muy secos, con el hi-hat abierto. Desde luego, es como si le incorporara mucho dramatismo al tema. La cara de él era un poema, la verdad. Y tanto Emma. Sí, sí, Yo si sí. fuera un combate así de Kung De Fu, el hecho, furor del dragón contra claro, Chun Norris. claro. Es más, yo creo, fíjate lo que te digo, que no solamente es que Valejora siguiera a Hiromi, yo creo que a veces la provocaba para ir más rápido. Y creo que cuando se ha dado cuenta de que ella le podía seguir el ritmo a cualquier velocidad que él le impusiese, se ha empezado a agobiar. Con... Y tanto. Sí, 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 sí. Porque Ya claro, había un momento casi al final que ya ha parado un poco y se ha puesto solo con los pies con el bombo, como diciendo, venga, voy a descansar un poco que si no de aquí no sí, salgo. sí, 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 sí. Este bajista, es que este jersey me, me recuerda a un episodio de Big Bang Theory que se lo pone como castigo Leonard y termina saliéndole una urticaria. Es que será muy calentito, pero incluso será muy suave si lo tocas, pero a mí me da una calor tremendo. Em, que no se ve bien en la pala, porque lo que yo digo, el fodera es como una mariposa, que suelen ser de colores así como de incrustaciones de coral, son multicolor, en fin. Suele usar este bajista bajos fretless, pero aquí veo que hay trastes, así que no está usando en este momento el bajo sin trastes. Pero bueno, él es un bajista que es muy expresivo, toca muy cálido, em, sostiene la armonía durante todo el tiempo que está ahí dándole caña a Hiromi. Improvisa frases, se anticipa, responde a Hiromi también. Esto era Sí, como una lucha de dos contra uno, ¿vale? Estaban intentando el bajista. Era la sección rítmica contra la sección melódica. Sí, y no han sí, podido con ella. claro, claro, De hecho, yo creo que ella al final ha ganado. claro. Llega un momento en el que toca el bajo él casi en modo percusivo, pero todo muy, muy, muy elegante, muy redondo, mucho control del volumen. em, Vamos, yo creo que casi él hacía así de mediador entre el batería y ella. Así que muy bien. Todo muy vertiginoso en cuanto a ritmo, pero genial. Y Hiromi, ¿qué podemos decir? Pues la manera que hace esta mujer los arpegios es un rayo.
Ya no es que haga acordes y arpegios, es que lanza ráfagas. Es que es alucinante. Ha habido un momento que le han enfocado ahí y cuando estaba ahí a tope, digo, si es que casi no se le ven los dedos tocar. Madre mía, qué velocidad, de verdad. Claro, de hecho, ya que él se llama Kung Fu World Champion, la manera en que movía y Sí, sí, tocaba el sí, piano, sí, digo, sí. está golpeando el piano en vez de tocarlo. em, y bueno, es que te hace mm, cambios súbitos así de la dinámica, de pianísimo a fortísimo. Es todo un despliegue físico, lo que ha hecho aparte del virtuosismo que tiene tocando. Así que nada, muy bien, muy bien. Han metido también en la música motivos asiáticos, así que todo ha quedado fantástico, fantástico. Yo creo, vamos, Sí, impresionante. Y nos queda todavía la mitad, pero es que todo lo que hace es que da para hablar un montón. Y este teclado tiene más botones que aquí tiene todo un artilugio de, ¿no? sí, sí, Un surtido tiene de artilugios muchos. sonoros. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede hacer volar su imaginación la tía, ¿eh? Totalmente. Venga, seguimos. ¿Lo ves? Es lo que me quería referir con lo de los ataques de Kung Fu, ¿vale? Así que nada, ha sido una pasada. Mira, y después la cara de agobiado, mira. Y ella la cara de disfrutando, es decir, De- toma, de- ahí lo llevas. Mira, mira. Mira, Es que además se está apretando los dientes ya. mira, mira, mira. Cara de sufrimiento total. Pero de sufrimiento, ¿eh? ¿Sabes? Esto es como sufría el de White Plush, ¿no? Ahí el Sí, otro sí. para que siguiera su tempo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Quería puntualizar eso, ¿no? El cómo ella atacaba y cómo veía a este hombre sufriendo y el jersey del bajista que no tiene desperdicio. Bueno, Me amigos, está dando un calor que no veas. ya ves, aquí, pues amigos, nos ha gustado mucho, ya sabéis, si os gusta también, pues dadle a like y suscribiros. Clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, pues veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos añadiendo material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Por aquí te van a recomendar reacciones. En el logotipo del canal te invita a suscribirte o a unirte. Y si alguna vez te salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.